Buen día, hermanos. Hoy lunes 4 vamos a rezar el Evangelio de San Juan, Juan 1 del 35 al 42. Al día siguiente estaba Juan otra vez allí con dos de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían les preguntó: «¿Qué quieren?». Ellos les respondieron: «Rabí», que traducido significa maestro, «¿dónde vives?». «Vengan y lo verán», les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los dos que oyeron la palabra de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas», que traducido significa Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, hoy la liturgia nos trae este pasaje hermoso, donde vemos que Juan el Bautista tenía discípulos. Y fíjense en, como dijimos en otros videos, Juan nunca se atribuyó ser el Mesías o el más importante, sino que siempre dijo que era una voz, ¿sí?, que allanaba el camino del Señor. Dicen que en ese momento pasa Jesús y Juan, aquellos que lo seguían a Juan, les marca a Juan el Bautista que aquel que pasaba era el Cordero de Dios. Qué lindo es ver esto que hace Juan, de no quedarse con sus discípulos, sino, como decíamos en varios videos, de que nosotros, aquellos que reconocemos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro amigo, marcárselo a los demás para que se encuentren con Él, para que sepan quién es Jesús. Juan el Bautista les dijo a esos discípulos: aquel que pasa es el Cordero de Dios. Y dicen que los discípulos se levantaron y fueron con Jesús. Y Jesús, porque es lindo ver el diálogo que Jesús siempre tiene con nosotros, no es un Dios que nos responda, ¿sí?, sino que es un Dios que pregunta. Siempre viví y uno experimenta esto con Jesús. No es tanto que responda, sino que pregunta. Y se da vuelta, se ve que oyó Jesús que lo seguían y le dicen: ¿qué quieren? Claro, es una pregunta común y corriente que podría hacer cualquiera que nos está siguiendo. ¿Qué buscan? ¿Qué quieren? En otra traducción van a decir: ¿qué buscan? Y los discípulos de Juan, como en esa época aquel que era llamado maestro, porque ellos lo llaman rabí, querían saber dónde vivía, dónde enseñaba. Dice que Jesús le dice: vengan y lo verán. Que es una invitación que nos hace muchas veces Jesús a nosotros. Vengan, quédense un día conmigo. Dice que estuvieron un día con Jesús y de ahí en más no se movieron más. Qué hermoso porque Jesús no es alguien que te puede llenar de doctrinas, de palabras, sino que, como dije muchas veces, es una experiencia, estar con Él. Y estos discípulos le bastó solamente estar un día con Él y se quedaron después con Él siempre. Dice el Evangelio también que uno era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Y cuando uno experimenta a este Dios amigo, este Dios misericordioso, este Dios que nos ama así como somos, automáticamente lo que hacemos es contárselo a aquellos que tenemos cerca, aquellos que amamos, aquellos que nos damos cuenta que necesitan también esta experiencia de ser amados,
de ser felices, de ser aceptados. Dice que Andrés fue a contárselo a su hermano, a Pedro. Ojalá nosotros pudiéramos hacer y experimentar este evangelio, ¿sí? De que Jesús continuamente pasa adelante nuestro y no nos agarra de los pelos para que lo sigamos, ¿sí? Fíjense que este evangelio, primero hay alguien siempre que nos marca, que nos invita. Dios a veces utiliza a las personas que tenemos alrededor para llevarnos a Jesús. Siempre usa una mediación. Estos discípulos que estaban con Juan escucharon lo que Juan dijo, lo que Juan les marcó. Pero muchas veces nosotros no estamos con el oído atento. ¿Cuántas veces nos han señalado a Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? Y nosotros no nos levantamos y lo seguimos. ¿Cuánto Juan Bautista tuvimos en nuestra vida que nos marcó dónde pasaba Dios? Vamos a tratar de hacer como estos discípulos. Primero escuchar por dónde pasa Dios. Porque como dije, Dios utiliza las mediaciones para decirnos por dónde Él pasa. Y después tener la voluntad, la parresía, la actitud de levantarnos y seguirlo. Y quedarnos un día con Él. Porque Él siempre nos va a preguntar, como dije, no nos va a agarrar de los pelos y nos va a decir, bueno, síganme. No, ¿qué buscan? ¿Qué quieren? Queremos vivir con vos, queremos experimentarte, queremos tener fe, esperanza, caridad. Queremos que seas nuestro amigo. Y quédense tranquilos que así como pasó con estos discípulos, va a pasar con nosotros. Una vez que experimentemos el amor de Dios, la misericordia de Dios, no nos vamos a ir nunca más de su lado. Porque no hay nadie que nos ame como Él. Eso nos va a invitar a que salgamos con alegría, también, como hizo Andrés, a contárselo a los demás. A decirle, che, me encontré con Jesús, soy amado, soy perdonado, soy feliz. Ojalá podamos hacer esta experiencia de escuchar por dónde pasa Dios y experimentar un día con Él para que nuestro corazón se llene y después tener la valentía también de esa experiencia, contársela a los demás, para que los demás también puedan seguirlo. Y de pasar de ser discípulos a ser Juan el Bautista, a avisarle a mis hermanos dónde está Dios. Hermanos, están todos los días en mis oraciones y que Dios los bendiga abundantemente, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.